Vamos a empezar con las dos presentaciones de Matt y de Erika. Y la primera persona que nos va a contar algo es Matt Rader de Point Blue. Buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Voy a presentar en Spanglish. ¿Es ok? Es perfecto. ¿Escuchan? ¿Es ok? Sí, Matt. Sí, bueno. Para mí, es muy difícil cantar grandes grupos de aves players. Soy mejor con análisis de los datos. Puede haber muchas especies y muchas aves, mucho vuelo y movimiento. Es muy difícil. Entonces, yo uso estas técnicas. Siguiente, por favor. Next slide, please. Para grupos de menos de 100 aves, recuento real. So I count all the birds if there's less than 100, you know. Sorry, so next, maybe press a couple times. Sí, claro. Next. Sí. Individual. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Next, por favor. Gracias. Para grupos más grandes, estimación. Next. So, para grupo de, ¿cómo se dice? Roost, no sé. Descanso o dormidero. Sí, gracias. Y next. So, we have, what's that? 20 aves y 16 para estimación, 320. So you are multiplying I count across the group and back to if it's a certain size or shape, and then use those to estimate the total that would be there using multiplication. Next, otro example. So for flying birds, yes, and some of you probably do this, especially if you have a scope, right? And you look through the scope. This is, each one, and you estimate, okay, about how many are in my scope, and then take pictures across the whole group as fast as you can. Es muy difícil. Claro. Gracias. And if you're dealing, those are, especially if you're one of the challenges is that shorebirds occur in grupo mixto. See? So we have different ways to try to estimate I use different ways to estimate how many species of different kinds may be in a big flock. If possible, again, I count each individual species. If I can't do that, I can try to estimate the percent of a flock, porcente de each especie. So 25% Western Sandpiper, 25% Dunlin, 25% Least Sandpiper. See, wow. And then use that to split your flock of 600 birds into individual species. And really, the last option is you just say, well, I at least know there were 600 birds and there were at least one of each of these species. And that is, sometimes that's what we have to do because it is very challenging to get actual counts or even estimates of proportions. So next.
So a mixed species flock, you again can divide it into groups. One way I do it is break it into groups. Next, and look at then in different quadrants, I'm counting birds, but I'm also estimating the percent of each species in that little group, in that quadrant. And sometimes you can only estimate 1 or 2 quadrants in terms of the composition, what percent, and I apply that to the rest, which is, can be inaccurate. Yeah. So here you can get, this is another way to get an estimate of the proportion. You take samples of different spots in the flock to estimate how many, for this example, Willet and Marble Godwit, it looks like. So here's an example of getting that proportion and then estimating the whole flock size. Next. So just one, I just wanted to share with you before I wrap up and pass this on to others. You can practice counting and estimating species. One exercise you can do in your house is use beans. And this is a good way to practice your techniques. We do this in an in-person training. Of course, it doesn't help with identifying shorebirds, but it's okay. It's a good for just learning how to estimate numbers, because you can't always count all the birds. Next. And I'll just, this is just some resources online about how to count birds, how to estimate abundance. The wildlife counts, the one on the top is an actual, we'll put pictures up and you estimate the number of birds, and then it tells you, it's like a test. So gracias, y gracias Diana y Salvadora por el detalle. Matt, muchísimas gracias. Vamos a tener un momento de preguntas. Vamos a seguir con Erika de Nicaragua. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos, querida. Buenos días, mi nombre es Erika Reyes, trabajo en Nicaragua. Y bueno, ¿cómo hacemos las estimaciones? ¿Cómo contamos las bandadas de aves planeras? Siguiente. Si tenemos especies, siguiente. Diana, no veo. Si tenemos pocas especies, como el video de abajo, entonces empezamos a contar 1, 2, 3, y a veces estamos 2 personas contando, entonces nos dividimos las especies. Vos contás ostreros, yo cuento limos, entonces contamos 1, 2, 3 y es fácil. Pero ya cuando tenemos bandadas así como en el segundo video, ya empezamos con un contador. Y igual nos dividimos las especies y empezamos a contar. En ese caso hay Wilsonia, Mauri. Y tomamos fotos y videos para luego ir a ver si nuestros conteos salieron bien. Siguiente. Antes. ¿Erika o antes? No, antes. Ok. Ese video. Y cuando tenemos así, que son grandes cantidades, lo que hacemos es que vemos cuál de las especies tiene mayor cantidad de individuos. Igual nos dividimos y hacemos estimación. En este caso habían grandes cantidades de Mauri, y grabamos y tomamos fotos en diferentes puntos. Y luego nos vamos a la computadora. Siguiente.
Bueno, las especies que se pueden contar, igual trabajamos ahí con contador y las que no, o sea, son las que tienen un mayor número de individuos, hacemos estimaciones. Y luego esto lo vamos a la computadora, con las fotos, con los videos y empezamos a contar. Siguiente. Y en la foto, ay Dios, ¿será que no sale la foto de donde estamos, donde hacemos las estimaciones? Bueno, con la foto luego hacemos cuadritos y lo que están dentro de los cuadritos empezamos a puntear cada individuo para empezar a contar cuántas especies. No sé por qué no sale la foto donde puse cómo contamos. No te salió bien. Y Okay. antes de eso. Perdón. No sale. Sí, no sale en la parte de arriba estaba esa foto, que es donde nosotros tomamos esa foto, la estamos editando y hacemos cuadros en la foto y las especies que están dentro de los cuadros las vamos punteando y ponemos el número. En ese día teníamos muchos mauros, entonces fue la especie que más nos costó en las estimaciones. Y como les decía, pues trabajamos con contador, luego tomamos fotos y videos y luego nos vamos a la computadora para ver si las estimaciones que nosotros hicimos estaban correctas. Gracias. Hasta terminaste, Erika. Sí. Hasta acá, pues queríamos saber si tienen preguntas de la presentación de Matt y Erika. Pues, quizás puedan ir escribiendo cualquier duda que les surja en el chat. Y si no hay preguntas, podemos continuar con la siguiente presentación. Viene Panamá y Ecuador a presentarnos su experiencia. Okay. ¿Y no hay preguntas? ¿Nadie tiene ni la mano levantada ni nada? No. Ok, bueno. Entonces sigamos con... Disculpen. Hola. Buenos días. Mi nombre es David Ordóñez, yo soy de acá de Cuenca, Ecuador. Bueno, me pareció muy chévere la presentación de Erika. Quisiera saber un poquito más sobre el conteo. Claro, una vez ya están ahí observando y tratan de llegar a un estimado. Pero bueno, justo faltó esa diapositiva en su presentación. Le hacen como por método de cuadrícula, le dividen a toda la imagen y cuentan solo las aves que están dentro de la cuadrícula. Sí, hacemos varias tomas o sea, si ustedes se fijaron, esa era un estanque camaronera. Entonces tomamos de diferentes puntos, luego dividimos la foto en cuadritos y empezamos, o sea, hacemos las cuadrículas y luego empezamos a contar. Ya, igual al tener en la misma foto varias especies, sí logran diferenciar. Sí, sí. Lo que hacemos es que nos fijamos cuál es la especie que hay más individuos. Y las que podemos contar ahí mismo, entonces las anotamos, las contamos. Pero ya como en el caso, en ese video estaban muchos mauri, entonces empezamos a contar las otras especies, los wilsonia, con contador, habían mimosa, habían arenaria y luego con los mauris hicimos una estimación, pero después nos fuimos a la computadora a ver si estábamos bien con las estimaciones que nosotros habíamos hecho.
Una pregunta, tal vez hay alguna aplicación o algún contador que pueda facilitar también un poco eso, no sé si saben. No sé si me escucharon. Sí, pues no, la verdad es que pues se están usando más como las técnicas de entrenamiento de nosotros mismos, digamos, de ojo. ¿Ya? Esto que les está contando Erika de tomar fotografías o de tomar videos y luego contar, pero todavía no hemos logrado tener cosas automatizadas o de inteligencia artificial. Hace poco salió una aplicación, se llama Tringa, pero no es para contar bandadas de este tipo, sino para contar un poco bandadas relacionadas con las subida y bajada de marea. Entonces, no es muy aplicable para este caso. Sí, entiendo. Muchas gracias por su respuesta. A ti por tus preguntas. Disculpe, gracias. Stephanie, quedamos contigo. Muchas gracias. Y hola, buenos días a todos. Mi nombre es Esther Carti, soy de Sociedad Udón de Panamá. Y bueno, muchos me conocen como Stephanie. Y bueno, en el día de hoy voy a contarles la experiencia de nosotros acá en Panamá contando estos grandes números en el sitio Humedal Bahía de Panamá, que es un área protegida, refugio de vida silvestre, y gracias a esas grandes concentraciones de aves playeras que se han registrado a través de todos esos años, y que adicional es un sitio de la red de importancia hemisférica, un sitio Ramsar y un área importante para aves. Siguiente. Bueno, para este proyecto en Bahía de Panamá tenemos 3 sitios de conteo. En esta solamente le voy a estar contando sobre el sitio Pacora Chico, que es donde observamos esas grandes concentraciones de aves playeras pequeñas, que están conformadas por 3 especies, el Calidris mauri, el Calidris pusila y el Carayo semipalmatus, porque son este grupo más representativo que observamos en los conteos. Es el grupo más grande que tenemos dentro de los conteos. Viene más tarde. Y como ven en el mapa, este sitio tiene una extensión de 11 kilómetros, por lo que se nos dificulta caminarlo. No vamos a caminar en un día esos 11 kilómetros, por lo que, siguiente, el recorrido lo tenemos que hacer en auto, pero adicional a esto, el sitio tiene otras consideraciones importantes en cuanto a la logística y la seguridad. Como es un área de difícil acceso, se requieren vehículos 4x4 y acompañamiento de unidades policiales, como ven en la foto. Y bueno, la extensión del sitio, como mencioné, requerimos de transportarnos en auto, en marea alta muerta, y claro, nos dividimos el esfuerzo de acuerdo a la cantidad de autos y voluntarios que estemos participando en el conteo. Tradicionalmente siempre en el primer auto se cuentan las aves playeras pequeñas, el segundo auto cuenta las aves medianas y grandes, y si hay un tercer auto, entonces se encarga de contar esas aves acuáticas en general, que también se levanta información del sitio. Siguiente. Bueno, en los últimos años yo he sido la responsable de estimar esas grandes bandadas de aves playeras pequeñas, pero tengo que aclarar que el equipo de Sociedad Udón de Panamá tiene la capacidad de contar este grupo de aves playeras pequeñas, ya que cuando yo inicié ya este proyecto había dado inicio, y por lo que las destrezas que he adquirido han sido parte gracias a ese entrenamiento y capacitación que tuve por parte de la señora Rosabel, que es la que está sentada en la imagen de la izquierda, Jennifer Díaz, que está al lado de la señora Rosabel, y también del señor Carl Kaufman y Michelle Caballero también, que formó parte de este equipo. Pero también quiero resaltar que el trabajo de voluntarios es fundamental, ya que además de capacitarse, de identificar y contar aves, las especies de aves playeras,
y acuática en general también nos colaboran en estar en alerta de esos movimientos que hacen estas aves de un sitio a otro en las diferentes unidades para no recontarlas. Siguiente. Bueno, ahora sí contándole un poco cómo realizamos esa metodología, como han estado contando mis compañeros que me antecedieron. Nosotros hacemos estimación por bloque de este grupo de aves playeras pequeñas. Y bueno, que de acuerdo a la bandada, el tamaño de la bandada, asimismo seleccionamos el tamaño del bloque que vamos a contar. Eso quiere decir que puede ser bloque de 50 individuos, 100 individuos o hasta de 1000 individuos, y eso lo vamos traspolando al resto de toda la bandada que se encuentra en el área. Y bueno, al final se multiplica el tamaño del bloque que utilizamos con la cantidad de veces que lo traspolamos. Y esto es lo que nos va a dar la estimación del número de aves playeras. Contadores manuales, que es una herramienta fundamental para realizar estos conteos de grandes bandadas, y también realizamos conteos individuales para especies medianas y grandes, que como no vamos a encontrar en estas cantidades en grandes bandadas como las aves playeras pequeñas, ahí sí podemos hacer conteos reales de cada individuo de estas especies, pero para los grupos de aves playeras pequeñas sí nos toca hacer estimaciones. Siguiente. Y bueno, también hacemos estimaciones de bloques en vuelo cuando se desplazan de una unidad a otra para saber cuáles han sido esos sitios donde han estado y que no lleguen a esto y no recontarlos nuevamente como mencioné anteriormente. Bueno, realizar estas estimaciones no es fácil, requiere muchas prácticas de campo y adicional nosotros también realizamos prácticas con imágenes fotográficas en la oficina para seguir generando esas destrezas de hacer estimaciones en bloque, porque estos grupos de aves playeras pequeñas siempre la encontramos en estas grandes concentraciones y es muy... es muy rara las veces que hemos encontrado bandadas pequeñas de individuos de este grupo, así que por eso siempre ciertas temporadas realizamos estas prácticas para seguir estando en condiciones, por así decirlo, de seguir contando estas grandes bandadas en las épocas de conteo. Y bueno, la última es gracias por la invitación y ahí todo feliz de haber terminado con la jornada de monitoreo. Bueno, muchas gracias a Stephanie. Vamos a escuchar a Ana Greda, que nos estará hablando desde Ecuador. Adelante, Ana. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas con todos. Yo les voy a contar cómo contamos aves acá en Ecuador. Nosotros aquí tenemos 3 sitios. No sé si podemos pasar al siguiente diapositiva. Diana, gracias. En Ecuador tenemos 3 sitios. Cada uno de ellos implica retos completamente diferentes. Uno de ellos es las piscinas de Cuazal en la península de Santa Elena. El otro es el canal de Jambelí en el Golfo de Guayaquil. Y el tercero es un estuario, el estuario del río Chone en la provincia de Manabí. Sigamos. Sigamos. Estoy en donde se ven los humedales, Ana, las salinas. Ahorita está perfecto. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a empezar con lo de las salinas, ¿no? Las salinas las monitoreamos hace muchísimos años y son relativamente más sencillas de monitorear porque son de fácil acceso. Entonces, nosotros hacemos el monitoreo del Migratory Shorebird Project, lo hacemos en unidades de muestreo que básicamente recorremos a pie. Eso es muy importante porque el conteo en este caso es prácticamente simultáneo. Hacemos grupos de 4 personas y cada persona tiene de 3 a 4 unidades de muestreo, ¿no?
Aquí vemos, por ejemplo, en la parte superior, vemos aquí al humedal de Pacoa. El humedal de Pacoa es más extenso, tiene 900 hectáreas. Nosotros aquí llegamos a cubrir prácticamente el 90% de cada una de las unidades de muestreo. Y básicamente hacemos caminata lenta desde diferentes puntos de manera simultánea, ¿verdad? Cada persona tiene 3 unidades de muestreo o 4 y durante 2 horas terminamos el conteo. El conteo se hace de forma directa, mediante observación directa con binoculares. Ninguno de nosotros lleva telescopio porque obviamente eso sería rompernos la espalda, así es que no vamos a llevar telescopio, hacemos todo con binoculares, tenemos un alcance de más o menos unos 100 a 150 metros de detección en forma lineal, y como lo vamos haciendo caminando, pues tenemos una gran vista de las aves. El conteo es directo en su mayor parte. En el caso de bandadas más grandes, realizamos extrapolación, y creo que los compañeros ya han hablado bastante sobre cómo se realiza la extrapolación, ¿no? Estimamos básicamente con base en un número dentro del plano visual y luego multiplicamos por los diferentes números de ese mismo tamaño grupal que acabamos de contar. Sigamos con el siguiente. En el caso del humedal Canal de Jambelí, esto es en el Golfo de Guayaquil, tenemos allí 24 unidades de muestreo que son de aproximadamente 1.5 a 2 kilómetros de largo. Como obviamente son planos lodosos intermareales, nosotros, y es bastante extenso, son 24 unidades de casi 2 kilómetros, entonces nosotros nos tardamos 2 días en recorrer todo el área de muestreo. Aquí tenemos un caso especial, trabajamos con la gente local, con los comuneros, y vamos entre 2 personas. Como vamos con fibra, con un bote de fibra, y a motor, entonces podemos ir 2 o más personas en el bote, y generalmente sí llevamos telescopio y también binoculares. En este caso utilizamos ambos para hacer los conteos. Tenemos un rango de detección de 200 metros desde nuestra posición. Obviamente solamente contamos lo que podemos ver, y lo hacemos generalmente, los conteos los realizamos cuando hay un cambio de marea, cuando la marea está bajando de alta a baja. Y tenemos una ventana de aproximadamente 4 horas. Por ese motivo no terminamos casi nunca el conteo, y nos tomamos al siguiente día para realizar la otra parte de las unidades de muestreo. Siguiente. Finalmente, en el caso del estuario del río Chone, es un refugio, es el refugio de vida silvestre Isla Corazón y Fragata. Aquí nosotros hemos venido trabajando con los guardaparques y con el Ministerio del Ambiente desde el año 2010. Tenemos mucha experiencia en este humedal, lo conocemos muy bien. Aquí hemos establecido 5 unidades de muestreo, asimismo son rutas bastante largas, en planos lodosos y arenosos. Principalmente lo hacemos como en el caso del Canal de Jambelí, cuando la marea está bajando, pero hay una sección que queda, no sé si lo pueden ver, el R5. Esa ruta la tenemos que hacer en cambio evitando la marea baja, porque nos podemos quedar, porque hay una gran sedimentación en este estuario. Entonces esta área tiene 2.811 hectáreas y asimismo requerimos bote. Algunas rutas, por ejemplo la ruta 3 y la ruta 4 y la ruta 5 se hacen siempre con bote, y otras rutas las hacemos a pie. Entonces en ese caso nosotros podemos caminar por el plano lodoso, utilizamos telescopio y también utilizamos binoculares. Y todo el tiempo siempre nos apoyamos con el personal de guardaparques. Entonces nosotros generalmente hacemos conteos directos. No tenemos el caso de grandísimas bandadas como en otros humedales que hemos visto aquí en las presentaciones, pero en algunos casos tenemos que extrapolar. Generalmente hacemos todo por conteo directo. Siguiente. Bueno, estos son los formatos de campo que utilizamos. No sé si
en realidad esto venga al caso, conversarles, pero para cada unidad de muestreo tenemos un formato de campo tanto de las condiciones del sitio, como para el conteo de playeras, como para el registro de perturbaciones. Y eso creo que ya lo hablaron el día de ayer. Aquí tenemos algunos datos básicos de condiciones del sitio, como la localidad, el viento, la precipitación, el porcentaje de nubes, la cobertura del hábitat, la cobertura, el porcentaje de visibilidad, porcentaje de área inundada, de área desnuda y de vegetación y la altura de la vegetación. Eso básicamente es lo que registramos. No sé, siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por parte de Ecuador. Anita, muchas gracias. Muchas gracias a Stephanie. Tenemos una pregunta en el chat. Y si quieren, vayan levantando la mano las otras personas que tengan preguntas. Luisa Fernanda Chávez dice, si uso contador y después analizo las fotos, ¿cómo sé si no estoy contando doble? ¿Cómo sé si no estoy haciendo doble conteo? ¿Alguien tiene alguna idea sobre estas dos técnicas, cómo combinarlas? Bueno, en nuestro caso, las estimaciones, como dije, nosotros realizamos primero prácticas con imágenes fotográficas o en campo, y por eso ya vamos como con una imagen fotográfica de cuál es la cantidad de aves que van a estar en ese grupo, y las vamos traspolando, siempre con la idea de no sobreestimar. Eso es lo que nosotros en nuestro caso realizamos. No sé, sobre esto del doble conteo, pienso que podrías tomar el máximo número que te da, o tal vez decir, me voy con el dato del contador y lo corroboro con la foto, pero mantener esa decisión en todos los conteos. O sea, no como que en este conteo uso el resultado de la foto, en este conteo uso el resultado del contador. Creo que debes decidir con cuál de las dos técnicas te vas y cuál va a ser como tu técnica de respaldo. Pero sí creo que debes como usar el máximo. No sé si alguien más tenga otra idea. Sí, muchas veces la imagen, la foto que tomas y el ejercicio posterior sirve para corroborar o confirmar lo que estimaste, ¿no? En campo. Nosotros tuvimos la experiencia que en campo estimábamos mucho, y luego cuando empezamos a corroborar con las fotos y nos dimos cuenta de que tenemos ese sesgo, ¿no? De subestimar un poco. Entonces las fotos generalmente te sirven para corroborar, ya sea si sobreestimaste o subestimaste lo que estabas viendo en campo. Y es un buen ejercicio para ir adquiriendo las habilidades, como dijo Esther. Listo, gracias. Eduardo Palacios pregunta a Ana, dice, en Jambelí, ¿cómo usan el telescopio a bordo de la embarcación o se bajan a la planicie para observar? ¿Cómo les toca, Anita? No te escuchamos, nena. Perdón, nos toca ir todo en bote. No podemos bajarnos, no hay forma de bajarse. El lodo es bastante, es fangosísimo, ¿no? Entonces, claro, desde el bote paramos la embarcación un rato y hacemos el escaneo con el telescopio. Eso, básicamente, nunca nos bajamos. ¿Y la embarcación está firme, Ana, o se mueve? O sea, como que el problema del telescopio es que se mueve mucho si estás inestable, pero acá, Eduardo está preguntando lo mismo, pero acá que la embarcación se les queda quieta. Sí, tenemos varias opciones. Hacemos este trabajo con los locales. Ellos paran la embarcación y se anclan. Entonces, al anclarse ya tenemos más chance de no movernos, no nos movemos mucho, ¿no? Y las embarcaciones son pequeñas,
Entonces, en general no, bueno, tenemos dos tipos de embarcación que utilizamos, pero no son tan, la que es grande, obviamente, no nos permite acceder a sitios tan bajos, donde hay, digamos así, poca profundidad de agua. Pero la que es más pequeña es perfecta porque podemos ingresar más fácilmente a sitios donde hay menos profundidad de agua y como que nos embancamos levemente, contamos con el telescopio y fácilmente salimos, y por eso no hay tanto movimiento, no hay tanta interferencia por ese lado. Ya tenemos como un procedimiento para hacerlo de tal manera que aprovechamos mucho el telescopio. No sé si me entendieron, o sea, Sí. tratamos de embancarnos y de anclarnos para que evitar el movimiento cuando hacemos los conteos con el telescopio. Bien, ok. Gracias, Ana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Sigamos más hacia el sur. Vamos a tener a Arne de la oficina de la red de reservas, de la red hemisférica de reservas de aves playeras, y a Fernando Angulo de Corvidi de Perú. Entonces vamos a escuchar los chicos. Arne, tú vas primero. Yo voy primero, que bueno. La verdad que estoy más al sur que Perú, pero está bien. En primer lugar, gracias por la invitación, pero creo que escuchando los otros también, que yo viviendo en Paraguay, capaz que tengo menos experiencia con tamaños así grandes como están mostrando los otros en esas presentaciones. Acá no llegan tanto en números tan grandes las especies, así como por ejemplo acá en las fotos, ¿verdad? No son de acá, es de otro lado, entonces quizás por suerte. Yo creo que la única bandada grande que llegó acá una vez, y quizás más, pero no estamos siempre en el campo, obviamente, fue una bandada de como unos 25.000 falaropos en el Chaco acá. Pero aparte de eso, generalmente son bandadas y grupos más pequeños y que se puede contar directo, la verdad. Pero como aparte yo trabajo en Manomet, en Wizard, y coordino muchos programas y proyectos de monitoreo, me toca salir también a otros países para contar de vez en cuando, que da gusto, y ahí sí encuentro también las grandes bandadas, ¿verdad? Pero además estamos haciendo talleres de capacitación a menudo, y ese incluye también capacitar en contar aves, en técnicas de hacer conteos, ¿verdad? Y justamente el equipo de manejo de hábitat de Manomet tienen una presentación que también yo doy de vez en cuando, que tiene un enfoque principal en la práctica, en estimar números. Bueno, la siguiente es justamente eso, ver la práctica. Yo creo que es la parte más importante en todo este tema, y ya mencionaron los otros también, que a través de la práctica puedes aprender. Y yo, por ejemplo, estoy contando realmente aves desde que me recuerdo. Siempre estuve con libretas de campo y anotaba, contaba todas las aves que veía, aunque sea que nos íbamos a visitar a mi abuela, lo que sea. Acá, por ejemplo, la foto, esa fue tomada hace un poco, no, mentira, esa fue hace mucho, en los 90 seguro, 80, no sé la verdad, pero ahí estoy en un barco, yéndome a una de las islas que tenemos en Holanda, y yo estaba contando las gaviotas y gaviotines que están siguiendo el barco. Y bueno, ese no es fácil, te diré, y seguro que no estaba haciendo muy bien, pero es la práctica que cuenta, ¿verdad? Y hasta hoy día lo hago, o sea, no estoy contando y anotando para la ciencia o algo, pero sí estoy todos los días contando. Si pasa una bandada de palomas, rápido miro y trato de descifrar cuántos son, solamente para la práctica realmente, para poder rápido tener una idea ya de tamaños y números aproximados. Y bueno, al final del día siempre pensamos, o yo creo que
muchos de los biólogos pensamos que podemos estimar muy bien, pero la verdad que la realidad es que estimar con una buena precisión es bastante raro. Hay poca gente que realmente pueden hacerlo y también cuando hacemos nuestros talleres con prácticas de estimar, hay gente que a veces son bastante buenos en eso. Pero como mencionaba anteriormente en otras presentaciones de acá, generalmente hasta 100 aves se puede contar así nomás, y lo mejor sería también a contar. Y hay veces también que no es tan complicado de contar directo nomás sin tener que estimar. Solamente cuando las bandadas son más grandes, vas a ver que si contas una vez o estimas y lo haces una segunda vez, tu número ya es diferente. Y más aún cuando estás contando con otra gente, vas a ver que tus números siempre son diferentes. Pero lo que sí se ven, que siempre hay algunas tendencias que se puede observar en las estimaciones, como por ejemplo, hay una tendencia a subestimar números en grandes bandadas. Entonces, lo que más no es ciencia puro, pero en base de ejemplos, generalmente la gente subestima cuando las bandadas son muy grandes. O sea, son como, ¿cómo dice? Muy conservador. De más grande, de más probable que la estimación está debajo del número real. También que tiene un efecto es, por ejemplo, el tamaño de las aves. Muchas veces hay una tendencia de la gente subestiman los números de aves pequeñas y sobreestiman los números de aves grandes. Y después hay otra tendencia que tiene que ver con el color. O sea que las aves claras muchas veces se sobreestiman, mientras los aves oscuros se subestiman. Bueno, ese es todo un tema seguro más en el cerebro, que tiene que ver un poco con la ilusión óptica que genera eso, ¿verdad? Pero es una cosa que hay que tener en cuenta. La siguiente, acá una imagen del mundo ideal, ¿verdad? Así queremos tener las aves cuando nos vamos al campo, así bien en grupitos. Así es muy fácil contar directo, ya tenemos acá unas especies, otros grupos de aves grandes y dos chiquitos, y en total tenemos 56 aves, o sea, es muy sencillo. Pero en la siguiente, si puedes pasar, ya ves obviamente cómo es el tema, así lo vemos, ¿verdad? Así es como las aves vienen y además de estar así, se mueven, o sea, caminan, corren, vuelan, todo al mismo tiempo. Entonces, es muy complicado de contar en esa manera. Pero acá tenemos 56 como en la diapositiva anterior, aunque quizás te parece otro número acá. Y la siguiente. Y hay solamente algunas cosas que, la verdad que la gente ya mencionaron también, que hablaban antes de mí, pero lo que yo generalmente hago es que cuando llego a un lugar, una laguna, lo que sea, donde hay muchas aves, yo siempre comienzo con lo que es más fácil, que puede ser en tamaño o en color, o, como ves, ostreros, por ejemplo, que son especies bastante fáciles. Y también las especies con poca cantidad, para descartar todo eso ya. Y luego, cuando tenés la bandada grande que contar, siempre miro primero qué hay, qué especies están ahí, y luego puedo dividir en porcentajes, como Matt mencionó al comienzo también, ¿no? Entonces, ahí, cuando sabes más o menos los porcentajes, ahí puedes contar la bandada entero y usar después, aplicar esos porcentajes para tener una estimación de cuáles especies están con qué porcentaje. Y lo que siempre es bueno también es repetir. Si contás, o sea, yo generalmente cuento bandadas grandes que sean más de 100 2 veces, y si mi conteo es prácticamente lo mismo o más o menos lo mismo, entonces estoy bien. Pero si está fuera, entonces voy a tener que contar una vez más. Lo mismo cuando contás con más gente, ¿verdad? Siempre es bueno contar con 2 o 3, comparar y usar la media si es bastante igual, o si es muy diferente, contar de vuelta. Y un tema que algunos ya mencionaron también es la utilidad de sacar fotos realmente. No solamente para poder controlar, pero también para la práctica. Porque mientras que vos controlas, ya practicas
y para la próxima ya tenés una mejor habilidad de contar. Y ahí en la foto ves cómo se pueden entonces hacer esos bloques, como ya mencionaron, ¿verdad? Por especies, y ahí tener una idea de cuánto hay en total. Y eso siempre funciona. Pero realmente lo más importante es eso, es la práctica, o sea, con fotos, con otra gente, contar cualquier cosa, como dijo también Matt, los porotos o canicas, lo que sea, a través de la práctica se mejora con el tiempo y te ayuda para no desesperarte cuando estás en el campo. Bueno, con eso creo que ya termina mi tiempo, entonces si hay preguntas, estoy aquí. Gracias, Arne. Bueno, tenemos una pregunta bien difícil, aquí la estoy leyendo. Ahora leo otra que le hicieron al equipo de Panamá, pero dice esta pregunta de Daniel G. En grupos grandes, ¿cómo hacen con especies que son muy similares, como por ejemplo Calidris mauri y Calidris pusilla, que visualmente se ven muy parecidas? Esto es el quebradero de cabeza desde, no sé, Panamá hasta Perú cada año. Pero si alguno quiere responder, si alguno Sí, tiene yo una quisiera idea. responder. Dale, Ana. Esto es algo muy frecuente y yo pienso que en ese caso nosotros simplemente no podemos separar. O sea, así de sencillo, depende mucho de la distancia. Si las bandadas están volando a, yo no sé, 100, 200 metros o más. En nuestro caso, en el Golfo, eso puede ocurrir. Nosotros registramos bandadas y explicamos que están volando, en qué dirección, y generalmente colocamos calidris o simplemente playeros pequeños. No podemos estar totalmente seguros. Solamente contamos y extrapolamos mejor cuando las bandadas están sentadas, cuando las bandadas están realmente visibles, ¿no? Sobre el lodo. Y en ese caso, generalmente aplicamos mucho lo de las proporciones. No contamos y tratamos de estimar con base en la proporción del más común, la especie más común y luego la especie menos común, ¿no? Eso es obviamente lo que podemos hacer en relación a nuestras condiciones del hábitat, que son complicadas. Eso es todo. ¿Alguien más tiene otra idea de cómo descifrar, cómo separar estas bandadas de Calidris mauri y pusilla? Ana nos dijo definitivamente cuando están sentadas, y cuando no nos queda fácil, pues las metemos en una misma bolsa que se llama Calidris. ¿Alguien más? Bueno, Daniel, efectivamente lo que dice Ana, lo más fácil es esperar a que ellas estén quietas, pero no te angusties si no logras separar estas dos especies. Es supremamente difícil. Entonces, la mejor práctica que tenemos es, digamos, juntarla en una bandada mixta. ¿Listo? Tenemos una pregunta de Eduardo que dice, Arne, por favor, repites qué es descifrar la bandada. Sí, quizás yo estoy usando mal las palabras, el estilo Spanglish o Olañol, mejor dicho, ¿verdad? Lo que quise decir con descifrar la bandada es cuando vos llegas a un lugar que miras bien primero la bandada grande entero para entender cuánto es que es el porcentaje de qué especie más o menos. Entonces, justamente cuando tenés una bandada con Canutus y Calidris alba, por ejemplo, entonces que haces un escaneo rápido de la bandada, que quizás tenés miles, para tener una idea de, bueno, ¿qué está acá? Tenemos esos 70% de alba y tenemos 30% de Canutus. O sea, eso quise decir con descifrar. ¿Cómo descifrar? ¿Cómo están las especies que están, cómo están distribuidos dentro de la bandada?
Ok, como hacer un escaneo rápidamente. Ok. Sí. Bueno, Guatemala Quest tiene la manito levantada. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Qué tal? Gusto saludarles. Efectivamente, ese nombre le puse. Un gusto desde acá de Guatemala, agradeciendo tan excelente conferencia, agradeciendo a la licenciada Bosa Reyes que nos envió la invitación a algunos interesados en este mundo hermoso. Pregunta de principiante, por favor, no juzguen mal mi pregunta. ¿Qué tan factible por objeto de investigación de migración, por la cantidad de aves y por lo que veo que ustedes, siendo unos grandes profesionales, a veces tienen que generalizar algunas cosas, claro, con objeto y base científica, pero ¿qué tan factible es un anillamiento para algunas especies con objeto de conocer movimientos? ¿Se hace? ¿O es preferible mejor no hacerlo e investigar eso desde otro punto de vista? Gracias. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo era la pregunta? No entendí. ¿Qué tan factible vemos anillar aves para estudiar movimientos? Guatemala Quest nos aclaró que tal vez es una pregunta de principiante y es una muy buena pregunta, a pesar de que que él dice que es de principiante. Diana. Dale, Salva. Bueno, nosotros tenemos varias especies que han sido anidadas en Estados Unidos y nos han ayudado muchísimo a entender los movimientos y los usos que le están dando a los hábitats gracias a esas aves anidadas. Incluso hemos descubierto los movimientos no solo, por ejemplo, nosotros compartimos El Salvador, Honduras y Nicaragua, el Golfo de Fonseca. Y gracias a esas aves anidadas, nos hemos dado cuenta que lo que nosotros hemos estado observando en Nicaragua, en algún momento también se observa en Honduras, en algún momento en El Salvador. Y eso va a depender de factores como perturbación. Por ejemplo, cuando la perturbación ha aumentado en Nicaragua, nos damos cuenta que las aves se han ido hasta El Salvador o a Honduras. Y también depende de mareas vivas o muertas. Entonces hay un montón de factores que hacen y eso hace que para mí es un elemento súper importante el tema de los anillamientos. Realmente nosotros esperamos en un futuro no tan lejano empezar algún proceso de anillamiento en el Golfo. Yo creo, Guatemala Quest, que no sé tu nombre. Fernando Álvarez, perdón. Fernando, gracias. Perdonen. Bueno, Fernando, creo que lo importante aquí es la pregunta de investigación. Entonces, como tú dices, para ver movimientos con estos grupos de aves playeras se han hecho anillamientos, que era lo que contaba Salva de ver cómo se están moviendo en el Golfo de Fonseca. Y eso se ha hecho, creo que este es uno de los grupos que más se ha anillado en el continente y tal vez en el mundo, y ha sido con unos datos muy interesantes, con unos resultados interesantes. Y lo que estamos haciendo acá, lo que estás viendo aquí de estimaciones de bandadas, es para responder preguntas de abundancias, ¿sí? Entonces, digamos que los métodos son complementarios y en algunos casos sirve muy bien anillar. En otros casos sirve hacer este ejercicio de estimar o contar o, digamos, tener estos retos de contar estas especies. ¿Listo? Bueno, Eduardo hace rato nos está preguntando, le está preguntando a Panamá, ¿cómo saber si sus estimaciones son precisas? ¿Comparan con fotos o con doble observador? Sí, yo vi la pregunta, iba a contestarle, pero como dijiste que ibas a decirla para que la contestara, sí, claro, como mencioné al inicio, las estimaciones no es, las hemos realizado a través de la práctica. Han sido muchos años de práctica que hemos realizado no solo en la temporada de los monitoreos del MSP, sino también a lo largo de
de otras temporadas que realizamos estas estimaciones para practicar y agilizar esa destreza de esas estimaciones. Y también la hemos comprobado, al inicio se comprobaban con el método de conteo de fotografía, como lo han dicho los compañeros, y ahí observamos qué tan cerca o tan lejos estábamos de esas aproximaciones, y bueno, a través de la práctica en campo nos hemos dado cuenta que las estimaciones que realizamos son bien aproximadas a las imágenes fotográficas que se toman en sitio. Pero claro, todo esto ha sido gracias a las prácticas que realizamos en campo con ciertos tiempos. Bueno, todos los años realizamos esa práctica porque estamos contando también fuera de temporada de este proyecto. No sé si respondo a su pregunta. Eduardo. Sí, es que estaba en el chat. Sí, gracias, Stephanie. Un gran saludo, muchas gracias. Ya veo, sí se necesita, porque esas fotos que mostraste de esas bandadas ahí en Panamá son impresionantes. Yo le puse aquí de broma, le puse son 50. Sí, nosotros con los voluntarios también realizamos prácticas así fotográficas, porque lo que buscamos es agilizar esa destreza en ellos, pero claro, todo va en el tiempo y también la voluntad de cada uno en hacer estos conteos. Y juntan Mauri con Pusila. Caliris pusila y Cararius semipalmatus, porque son las tres especies, como vieron en las imágenes, como se agrupan en estos grandes números, es muy difícil para nosotros separarlas como tal, esas tres especies, por eso contamos un solo PIPS con una sola nube, y bueno, esas son las tres especies representativas en Panamá. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos con Fernando Angulo de Corvidi. Hola, ¿se me escucha? Sí, Fernando. Ya, ok, bueno, buenos días con todos. Primero, gracias por la invitación para dar esta breve charla, donde voy a hablar de un tema ligeramente diferente al que han mencionado mis colegas, los que me precedieron, y tiene que ver no tanto con las técnicas para estimar el número de individuos, que de hecho veo que se ha tratado muy bien anteriormente y probablemente se siga tratando muy bien por excelentes expertos, pero yo voy a tocar un tema ligeramente diferente, pero bueno, ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? En este caso, estoy presentando sobre los conteos que se hacen con el Migratory Shovel Project en el Perú. La siguiente, por favor. Y bueno, este Migratory Shovel Project, yo estoy involucrado desde el 2016, cuando empecé a contar en aves playeras en 4 sitios, en Tumbes, en Puerto Pizarro, en humedales de Villa y los humedales de Ite, y con los años hemos venido aumentando algunos lugares, Punta Balcones en Piura, Puerto Eten en Lambayeque, y bueno, estos lugares, además de ser contados anualmente por el MSP, el Migratory Shovel Project, también se evalúan o se cuentan cada 4 años para el proyecto de Atlas de las Aves Playeras del Perú, ¿no? Y toda la información que se recoge en este MSP Project se sube al California Avian Data Center, el CATSI, ¿no? Pero esto es un trabajo que hacemos como Corvidi y también la Reserva Nacional de Paracas vía Patricia Sarabia. Cuentan las playeras en varios sitios en Paracas y en los humedales de Sechura, que estaba antes manejado por NSI, que acaba de cerrar su programa marino costero, y ahora lo estamos moviendo a través de Corvidi. Estos conteos los hace Frank Suárez, ¿no? Y a resumidas cuentas, desde que se empezó en el 2012,
con los conteos para MSP en el Perú. Se han contabilizado 31 especies y 786.000 individuos de playeras en general, ¿no? De aves playeras migratorias y residentes. La siguiente, bueno, este es un mapa de dónde quedan los lugares que se cuentan. En manglares de Tumbes, en Puerto Pizarro son 2 manglares diferentes. Punta Balcones al norte, cerca de Talara, en Birrilá, Ibice, Puerto Eta, en Pantanos de Villa, Paracas y Humedales de Ítem, ¿no? Son varios sitios distribuidos a lo largo de la costa peruana que tienen diferentes situaciones, ¿no? Justamente lo que contamos y medimos en los censos de MSP es a qué perturbaciones están sometidas las aves playeras, ¿no? Y estas varían en función hacia lugares protegidos o no protegidos, si está cerca de una ciudad, lejos de una ciudad, si está en una playa transitada, en un manglar lejano, ¿no? Entonces hemos tratado de recrear diferentes situaciones para poder ver qué disturbios hay en estas diferentes situaciones y después poder sacar una línea, ¿no? Por ejemplo, saber si hay más o menos disturbios fuera o dentro de áreas protegidas. La teoría diría que dentro de áreas protegidas el disturbio debería ser menor, pero quizás no sea ese el caso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son los lugares y ahí hay una lista de cada una de las situaciones que tiene cada uno de los sitios. La siguiente. Ajá. Algo sucedió. Hola. Ya, a ver. Me parece que Diana se desconectó, Fernando. Sí. ¿Me pueden dar la capacidad de compartir pantalla? Claro, Sí, eso es lo ahorita que... ¿Quién es el co-host? El co-host puede ahorita- hacer eso. Me sale Bianca, creo. Sí, yo ahorita te lo hacer. Ahí está. Listo. Fernando. Ok. Comparte. Ya, a ver. ¿Me confirman que se ve mi pantalla, por favor? Perfecto, se ve muy bien, se ve muy bien. Ya, bueno, lo que quería decir, bueno, en Perú no es la Bahía de Panamá, no tenemos estas bandadas gigantescas que hemos visto para Panamá. Nuestras bandadas están esta es una bandada de Calidris mauri de aproximadamente 500 individuos. A veces hay Calidris alba de 1000, 2000, pero en verdad el problema no tanto está, por lo menos de lo que yo he revisado a la hora de preparar esta presentación, no estaba necesariamente asociado a contar los individuos o identificarlos, lo cual siempre es un reto. La identificación de playeras es un problema constante, incluso fotos de individuos a una excelente resolución. Hay discusiones sobre si es Calidris mauri o Pusila. Imagínense si una foto que tú la ves en una pantalla y la puedes ampliar, se generan discusiones sobre la identificación. Imagínense un ave que está a 200 metros en la orilla de una playa. O sea, es complicado y también es complicado estimar los números, pero por otro lado, lo que yo quería tocar ahora es que también es complicado otra situación, ¿no? Que es, por lo menos en Perú, en las circunstancias en las que nosotros censamos aquí, es mantener los transectos que se han determinado para evaluar. ¿Y por qué digo eso, no? O sea, muchos de los sitios donde se cuentan playeras de Perú, donde se hacen conteos, son una playa arenosa y una franja de, no sé, 400 metros, 2 kilómetros, 5 kilómetros, y esos paisajes con el tiempo se mantienen constantes, varían muy poco. Una playa arenosa difícilmente va a cambiar en 5 o 10 años, ¿no? Pero lo que sí he notado es que en sitios como manglares, por ejemplo, que son muy dinámicos, donde depende mucho, uno, de la marea por un lado, y por otro lado de cómo ha sido el año en términos de lluvia,
sedimentos, etcétera, ¿no? Lo que inicialmente se establece como un transecto, tú dices, ok, la primera vez que voy al sitio, ok, voy a censar estas líneas, asumamos que es estas líneas azules que están acá, entonces, ok, lo voy a censar así, bacán, este año voy, me subo a mi bote, lo veo, me bajo aquí, me bajo más allá, con mi telescopio y conteo. Pero de ahí vas al siguiente año, ¿no? Entonces, cuando haces el primer conteo, tienes unas condiciones, en este caso, se hizo en marea media, subiendo para que se pueda navegar en el bote y también haya cierto margen de playa barrosa para poder contar las playeras. Y al año siguiente, quiere decir, y resulta que la configuración del suelo, de los canales entre las islas, de la misma marea, etcétera, por más que es el mismo sitio, ya las condiciones no son las mismas, no puedes transitar por los mismos lugares, pero ya tienes un transecto establecido. Entonces tienes que contar las aves en ese transecto original, pero sin poder llegar al sitio porque ya no, físicamente no puedes llegar, porque el bote no entra, porque no hay canal, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, en este caso, el reto es, y esto es, no sé si se ven los años ahí, 2018, 2019, 2020, ¿no? Y todo esto ni siquiera lo decido yo, sino es el botero que va y te dice, maestro, por acá no vamos a poder entrar, acá nos vamos a quedar atracados, aquí nos va a golpear muy fuerte la entrada del mar, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, y lo que quería tocar en esta charla específica de 5 minutos que ya se me están yendo, es eso, ¿no? La necesidad de establecer los transectos de una forma pensando en el futuro, ¿no? Yo cometí un error inocente de decir, esto lo voy a evaluar todos los años, pero es muy difícil, entonces tengo que evaluar desde un punto, digamos, desde aquí tengo que bajarme para poder contar esta parte o esta parte de esta isla, ¿no? Porque no puedo entrar aquí porque el canal está muy estrecho, no hay agua suficiente, ¿no? Entonces, eso era lo que quería enfatizar, simplemente, ¿no? La necesidad de pensar en el largo plazo a la hora que uno establece unidades de conteo para ver y asegurarse que se puedan repetir en el futuro, y si no, como es en mi caso, ¿no? Tratar de revisar todo lo que se tuvo inicialmente como propuesta, ¿no? Si ustedes ven aquí en este año sí se pudo navegar por aquí y en los otros años ya no, pero entonces tienes que plantarte aquí con tu telescopio y contar toda esta franja desde este lugar para asegurarte de que estás contando el mismo lugar todos los años, aun si no puede ser en un bote paseando por acá, como en este caso, sino con un telescopio desde este punto. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes ahora. Gracias. Gracias, Fernando. Y gracias a Bianca que le pasó la hospedería a Fernando. Muchísimas gracias. Sí, te nos fuiste. Sí, 5 minutos, en toda parte se me fue el internet. Yo quería opinar sobre lo de Fernando, el problema que tiene. Espera, Ana, vamos a continuar con Marcela. Ya, y listo, entonces guarda la pregunta para el final, con Marcela y con Sharon, ¿vale? Muchas gracias. Voy de nuevo con la pantalla y si vuelvo a perder el internet, me apoyan, chicos. Bueno, buenísimo, gracias Diana, Salva por la invitación. Gracias por darme el espacio para compartir un poquito acerca de las experiencias. ¿Se escucha bien? Por las dudas pregunto siempre. ¿Sí me escuchan? Se te oye. Ok, gracias. Compartir un poquito acerca de las experiencias estimando bandadas grandes de Phalaropus tricolor. Yo trabajo, hace varios años ya trabajo con la especie y en lagos salados interiores, que tienen por ahí algunas características diferentes a las costas del mar, y con esta especie que también es bastante particular por sus hábitos principalmente acuáticos en relación a las otras especies de aves playeras. Así que bueno, les voy a contar un poquito, no es que tenga la respuesta a cómo estimarlos, pero un poquito de nuestra experiencia.
La próxima, por favor. Esta imagen la voy a pasar rápido porque ya han estado hablando colegas antes y explicando por ahí cuáles son algunas técnicas para cuando tenemos grupos chicos, estimarlos, grupos chicos siendo de decenas o cientos de individuos, o en algunos casos unos pocos miles de individuos. Lo único que por ahí puedo compartir, que creo que no se mencionó antes, es nosotros en algunas oportunidades tratamos de estimar, de buscar, de innovar un poco cómo podíamos estimar falaropos que están siempre en el agua y lejos de la visual. Y en esta imagen de abajo, que no se ve muy bien, la idea era mostrarles el intento de usar hicimos una transecta con un dron, una filmación, y por cuadros, por imágenes por cuadros, después los analizamos con un software que se llama ImageJ o ImageJ, que se hizo originalmente para contar células y otras cuestiones, pero bueno, tratamos de adaptarlo y tuvimos márgenes de error bastante chicos, en este caso, por ejemplo, un 3%, pero la dificultad que encontramos con esto es que no siempre tuvimos la posibilidad de capturar en las transectas imágenes de la calidad que necesitábamos para generar el contraste para poder estimar las bandadas, ¿no? Así que bueno, eso es una técnica que vale la pena explorar, pero que también tiene sus limitaciones y sus dificultades. Y después mencionaba otras técnicas que, como digo, ya habían compartido antes, de practicar a campo siempre ayuda, tener alguien al lado que cuente con vos y comparar los conteos, o alguien que cuente directamente y uno tratar de estimar y comparar, y con la práctica uno se va haciendo un poco el ojo, ¿no? La próxima, por favor. En el caso de las bandadas más grandes, que es lo que por ahí nos trae la dificultad, esta es otra historia, y por ahí las técnicas que, en mi caso por lo menos, que solíamos utilizar para bandadas de hasta miles de individuos, cuando ya tenemos decenas o cientos de miles de individuos juntos, nos quedan como un poco complejas de aplicar, nos quedamos como ahí con un poco cortos. Como les decía, los falaropos son de hábitos gregarios, pero además sumamente acuáticos. Entonces, esta imagen se las comparto simplemente para contar que a veces innovar, cuando nos encontramos en el campo con cierta situación atípica como es esta, por ahí podemos innovar y tratar de estimar usando algún otro recurso. Por ejemplo, acá, esta es una única bandada, que me pasó una sola vez en la vida de ver una bandada de Phalaropus tricolor sobre la costa, descansando. Si pueden ver al fondo de la imagen superior, se ve, donde hay algunos flamencos, se ve que la bandada continúa en el agua más atrás. Pero para estimar la bandada que estaba sobre la costa, que hay una ampliación, la foto de abajo es como una ampliación, lo que hicimos fue medir esa bandada con un GPS que nos dio el largo de la bandada, estimamos el ancho y después calculamos la densidad por metro cuadrado y la extrapolamos al resto de la bandada. Entonces, de esa manera, usando algunas marcas del terreno y el GPS, pudimos estimar la bandada, que era súper compacta. La próxima, por favor. Lo que sucede normalmente no es eso. Lo que sucede normalmente con Phalaropus es que están en el medio de las lagunas y generalmente prefieren lugares inaccesibles, con agua súper bajita, muy barrosa, donde no hay forma de acceder. Yo les voy a hablar de Mar Chiquita, que lamentablemente no puse un mapa, pero es un humedal salado muy grande, tiene 600.000 hectáreas aproximadamente, más de la mitad es inaccesible porque tiene muy baja profundidad y es muy barrosa. Y bueno, tenemos el desafío de estimar falaropos, donde se congregan más de 500.000 de falaropos por temporada, y algunas fotos no se ve muy claro, en la de la izquierda abajo se ven puntos más blancos que son flamencos, y bueno, se deberían ver como miles de puntos de falaropos. Lo que se está haciendo en este momento en Mar Chiquita en los últimos 15 años son censos aéreos, en los cuales un censista experimentado hace conteo por técnica de aforo, que es un vuelo alrededor de la laguna donde estima por golpe de vista el tamaño de las bandadas de manera directa o extrapola al total, y con eso se llega a un número. Generalmente va apoyado de 2 fotógrafos que van tomando imágenes para corroborar esos registros. Pero esta metodología y estos últimos años se vino haciendo el censo en simultáneo con el censo de flamencos. Por lo tanto, tenemos ahí un par de cosas que ajustar porque tenemos comportamientos distintos y técnicas distintas porque son especies muy distintas. Entonces, con algunos colegas, ya termino en breve, me estoy pasando, pero con algunos colegas como Matt, que nos está ayudando mucho a discutir cuál es la mejor aproximación, estuvimos investigando, y para Mar Chiquita los censos terrestres no son posibles por la poca accesibilidad que tenemos.
y además por los hábitos acuáticos de la especie. Los censos en bote no, tampoco, porque la laguna es muy grande, se comporta con mucho oleaje en el interior, y en la mayoría de la superficie norte es muy baja. Entonces los censos aéreos aparecen como la mejor opción, pero también tenemos muchas ventajas y desventajas que estamos ajustando. Entre varias cosas que estamos discutiendo y buscando colaboración con otros socios y aprendiendo es alturas, por ejemplo, cuál es la mejor altura para volar y que las bandadas no se disturben, pero que también podamos tener imágenes que nos permitan hacer conteos, ya sea de manera directa, por cuadrícula o con algún software. También cuál es el área de visión que nosotros estamos contando, y para esto si vamos a usar transectas, y cómo podemos conocer cuál es el área. Para eso tratar de ver si usando el avión podemos establecer un ángulo de conteo y así calcular la superficie por transecta. Y después también cómo contar efectivamente lo que está dentro de esa transecta, ¿no? Son como varios niveles de dificultad. Y en este caso también estamos discutiendo que lo más factible, o quizás lo que más nos acerca a conocer con precisión el número, es apoyar estos conteos directos con imágenes, ya sea fotos o videos, que se puedan referenciar al conteo del observador con la bandada particular para tratar de calcular el error, ¿no?, que puede estar asociado, y ajustar ahí un poco la estimación. Pero básicamente es un desafío que no tenemos resuelto, que estamos trabajando para resolver. Así que, bueno, nada, compartir eso con ustedes, y si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, acá estoy. Gracias. Gracias, Marcela. Perdón, sí, me quedó el video. Pero si no hay tiempo, no importa, Diana. Era para No, mostrar una bandada. Pongámoslo. Era para ejemplificar cómo se ve desde la costa. No sé si se va a ver fluido una bandada de Phalaropus, para que se vea el movimiento, porque son súper inquietos, además, no colaboran. Esto es una laguna salada de Buenos Aires, y estas son las bandadas que se ven muy poco porque es una filmación con un celular, pero estas son las bandadas que tenemos que estimar. Entonces ahí está como un poco mostrar la dificultad de los movimientos. Por ahí uno cuando hace un vuelo, las bandadas se levantan, se mezclan, entonces por esto el tema de la altura y, bueno, muchas cosas que ajustar todavía. Es impresionante. Ok. Bueno, vamos a continuar con nuestra última panelista, que es Sharon Montesino de Chile, y abrimos la sesión de preguntas. ¿Listo? Adelante, Sharon. Buenas tardes, gracias, Diana. Voy a mostrar brevemente un poco de lo que hacemos en Chile, y más específicamente lo que hacemos desde la ROC para contar bandadas numerosas en el marco de estos censos de aves playeras. En Chile hemos aplicado distintos protocolos de conteo, pero ya desde el año 2017 participamos activamente en el MSP, o el proyecto de aves playeras migratorias. Hasta la fecha desarrollamos este tipo de conteos en 6 humedales costeros del país, que son los que pueden ver acá señalados en el costado de la imagen, en la desembocadura del río Yuta, en el extremo norte de Chile, el sitio Ramsar, las Salinas de Huentelauquén, en el centro norte, Mantagüe, la desembocadura del río Maipo, en la zona centro, y Rocuant, Andalien y Chamisa, en el centro sur y sur del país. Gracias, Diana, por apoyar indicando las zonas. Bueno, a lo largo de estas distintas latitudes encontramos diferentes especies de aves playeras, y varían, por supuesto, también en estos sitios sus abundancias. Los conteos del MSP son en verano, por lo que en esas fechas tenemos un montón de visitantes temporales de especies que se reproducen en Norteamérica, las cuales suelen estar agrupadas en bandadas, como ya pudimos ver en las presentaciones anteriores, y es aquí el desafío de contarlas y de entregar un reporte lo más fidedigno posible, incluso cuando nos la ponen un poco difícil, como ya han comentado mis compañeros y compañeras. Yo voy a mostrar ejemplos de algunas especies de aves playeras y de cómo resolvemos contarlas en alguno de estos sitios. La siguiente, porfa, Diana.
El primer caso es Calidris alba o el playero blanco en la desembocadura del río Maipo, que tiene registros de hasta 8.000 individuos en el año 2008, aunque en promedio usualmente encontramos 1.500 a 2.500 en los últimos años. Las dificultades que nos ponen estos playeritos al contarlos son primero su tamaño, miden alrededor de 18 o 20 centímetros, aunque son de hecho una de las especies de Calidris más grandes que vemos en Chile. Y bueno, eso a distancia se convierte en un factor de muy leve dificultad, pero se suma a las tonalidades que presentan en el dorso, como pueden ver en las imágenes, que son similares a las de las piedras en este tipo de ambiente, y a sus rápidos movimientos también. Normalmente, cuando nos acercamos, incluso a cientos de metros de estos grupos, se inquietan bastante y caminan entre medio del resto de los individuos de la misma bandada. Entonces, a veces estamos contando desde un extremo de la bandada, pero las aves ya contadas comienzan a avanzar y a moverse o mezclarse con las que todavía estamos contando. Por eso no siempre se puede ser 100% preciso ni contar todos los individuos uno a uno, como ya comentaron también mis compañeros antes. Nosotros lo que hacemos usualmente es, en estos casos, Diana, si puedes dar un clic sobre la imagen, es contar un primer grupo de ejemplares, unos 50, por ejemplo, dependiendo de qué tan grande sea la bandada, y luego esa imagen visual de 50, 100 o 200 individuos agrupados, la vamos replicando en el espacio que ocupa la bandada completa, estimando el grupo total. Al igual como ya dijeron también quienes me antecedieron, nosotros consideramos que es muy sano que en estas situaciones el conteo sea realizado por más de un observador, porque de esa forma tenemos puntos de comparación para las estimaciones. La siguiente, por favor, Diana. Bueno, acá en estas imágenes podemos observar otras situaciones que también añaden complejidad al conteo, como cuando algunos ejemplares se están alimentando y corren de ida y vuelta persiguiendo las olas, o si la óptica que estamos utilizando tal vez no es la mejor y además es un día caluroso, con viento y la imagen se distorsiona un poco, o cuando los individuos no están ordenados, como en esta imagen de la esquina inferior izquierda, sino que más bien hay unos de pie, así calándose, otros echados, con la cabeza escondida, etcétera, como en la otra imagen al costado. Y bueno, en general, en estas situaciones nuestro método es contar de forma precisa también un grupo, uno a uno, y luego intentar replicarlo en el espacio de la bandada, dimensionando, por supuesto, si es que hay áreas menos densas en que estén más dispersos, u otras en las que estos individuos se encuentren más agrupados. En la siguiente, por favor. Ahí sí. Y el otro ejemplo que quiero mostrar es con eso, ahí sí. El otro ejemplo es con limosa hemástica o zarapito de pico recto en Chile. Esta especie llega también en grandes bandadas a Chile y en Chamisa, que es nuestro sitio de conteo más austral, se han registrado hasta 8.500 individuos, aunque el promedio en los últimos años en realidad es mucho menor. Pese a ello, la dificultad de contarlos no es menor, y al igual que con Calidris alba, el plumaje de esta especie y sus tonalidades son similares a las del ambiente en muchos casos, o se agrupan también de forma súper densa y con otras especies entre medio en algunos casos. Si puedes dar el clic en la pantalla, por favor. Gracias. Y estas tres imágenes que aparecen ahora arriba son de Numenius phaeopus, o zarapito común en Chile, que también llega a Chamisa y que a veces debemos buscarlo entre piedras, como aparece en la primera imagen, o incluso en vegetación alta, donde solo asoman sus cabezas. En estos casos, nuestra clave es principalmente contar de forma pausada, haciendo un barrido completo de la escena de vegetación y en ciertos casos combinando también el campo visual que nos entrega un binocular y el que nos permite mayor acercamiento a través de un telescopio. Y bueno, otras aves playeras también presentan otras dificultades, como ya han mostrado antes, como el ser especies muy similares,
que a veces están en bandadas mixtas, tienen la cabeza escondida porque están descansando, o no permiten simplemente ver de forma clara las marcas de campo, que las diferencian, por ejemplo. Entonces, en fin, de todos modos, contar estas aves y observar sus conductas es muy entretenido, y todo lo que tiene desafiante se vuelve también un aprendizaje para quienes disfrutamos admirándolas. Así que si puedes dar la última diapositiva. La siguiente. Ya va, creo que va por Perú. Ah, ya, ahí llegó. Así que bueno, eso, muchas gracias a quienes han contribuido en estos censos y también a quienes me han enseñado muchas de estas técnicas en el tiempo que llevamos aplicando el MSP acá en Chile. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya tenemos una pregunta de Ana Greda para Marcela. Dice, ¿cuántos años llevan monitoreando los falaropos en Mar Chiquita? ¿Cuántos años? Sí. Sí, a partir de censos aéreos, estos censos que se realizan en febrero y están asociados a censos de flamencos, en realidad, que hace el Grupo de Conservación de Flamencos altoandinos, pero el observador, que es Pablo Micheluti, hace unos 15 años que viene haciéndolo de manera un poco esporádica, pero hace unos 10 años prácticamente periódica, todos los años, así que esa sería como la antigüedad que tenemos con mayor... digamos que todos los años están censados, ¿no? Pero quiero recalcar eso, que es un censo que se realiza con el objetivo primario de censar flamencos y en el cual se censan falaropos. Lo que queremos hacer ahora es ajustar esa metodología para realizar además censos exclusivos para falaropos. Ok. Eduardo dice que los falaropos de Marcela parecen una aurora boreal. Qué chévere, creo que vamos a estar, es lo más cercano que vamos a estar a una aurora boreal, muchos de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano y abrir su micrófono? Yo Diana, si me permites, en el caso de Marcela, pienso que el hecho de que se levanten o que se perturben las aves es mejor para el conteo y para la facilidad de tomar las fotos. Y si se está aprovechando los conteos de flamencos, yo pienso que así debería ser yo pienso que no es necesario contar todos los falaropos que están, siempre y cuando se haga siempre el mismo muestreo, o sea, se haga el mismo recorrido y de esa forma, pues, se haga como una muestra, ¿no? Y lo más importante sería ahí seguir la tendencia de esos conteos, aunque no sepas exactamente cuántos hay en total, porque se debería reflejar el total en esa tendencia de cada año. Esa es mi opinión. Sí, nosotros estuvimos discutiendo mucho este tema con Matt, también por ahí si quiere aportar algo, que tuvimos la suerte de que pueda acompañarnos en febrero de este año en uno de los vuelos, y discutimos un poco esto de si es mejor o no que se levanten las bandadas o no, porque en algunos casos puede facilitar mucho los dobles conteos. Cuando estamos volando en un tramo que es muy angosto de la laguna, las bandadas pueden pasar, bandadas de 20.000, 30.000, no bandadas chicas, pueden pasar por abajo del avión y aparecer y desaparecer, o bandadas más chicas. Pero bueno, también es ese equilibrio entre no volar tan alto para no poder verlas o poder fotografiarlas, y no volar tan bajo como para disturbar no solo los falaropos, sino también otras aves como los flamencos, que tienen una respuesta distinta al disturbio. Entonces es como una combinación de cosas, pero sí, es todo un desafío. Gracias, Marcela. Gracias, Eduardo. Tenemos una pregunta de Jimena Arangua. Dice, para bandadas numerosas que pasan volando sobre el mar continuamente por unos minutos, van de pasada y no se detienen, ¿cuál sería el mejor método de conteo?
Estas bandadas son bien comunes en Panamá. No sé quién más quiera contestar. O son similares tal vez a las de Marcela, no sé. Bueno, dale Marcela. Sí, no, lo único que puedo aportar en mi caso es que para bandadas chicas es estimación por extrapolación. Bandadas chicas me refiero a unos pocos miles. Cuando uno las ve pasar, tratar de hacer separar una parte de la bandada que uno puede contar y rápidamente extrapolar. Después para las otras bandadas ya por ahí se complica un poco. Yo creo, Jimena, que una de las maneras es entrenarte. Yo creo que la palabra que más hemos escuchado esta mañana ha sido practicar y tener doble conteo. Entonces, lo que deberías tratar de hacer es entrenar tu ojo. Esas bandadas van a pasar por minutos, como tú dices, tal vez segundos, y no te va a dar tiempo ni siquiera de coger los binoculares o el tele. Entonces, te toca más bien entrenar tu ojo y decir, estoy viendo 3.000, como dice Marcela, unas poquitas, estoy viendo 3.000, estoy viendo 5.000, estoy viendo 100.000. Y creo que algunos de mis compañeros lo han dicho, no nos preocupemos, eso lo acaba de decir Eduardo, no nos preocupemos por ser exactos. O sea, si tenemos, digamos, realmente tenemos 5.000 bichos y contamos 3.000, eso es mucho mejor que tener 5.000 bichos y contar 20.000. ¿Listo? Entonces, tratemos de ser precisos de contar, pero entendamos que estas bandadas va a ser muy difícil y nos vamos a equivocar como por órdenes de magnitud. Perdón, evitemos que nos equivoquemos por órdenes de magnitud. O sea, si tenemos 5.000 bichos y contamos 3.000, es ok. Si tenemos 10.000 bichos y contamos 15.000, ahí vamos viendo, ¿sí? Arne, ¿tú quieres decir algo? Sí. No, lo que digo nomás es que yo creo que en este caso, es como dice Marcela también, es bueno tratar de agarrar un grupito de eso, lo que está pasando, estimar cuánto hay y después dejar tu telescopio o tu binocular quieto y dejarle pasar. Y es más o menos también lo que mostró Matt en su presentación, con los miradas del telescopio. Entonces, vos dejar nomás ahí quieto y ahí vos comenzás a estimar esos grupos que vos estimaste al comienzo y le dejas quieto. O sea, lo miras que están viniendo, después haces tu estimación y luego le dejas quieto y lo dejas pasar nomás. Y haces ahí, y ahí tenés un acercamiento a lo que está pasando. ¿Verdad? O sea, es más o menos como que contar la cantidad de vistas de tu binocular o de tu tele en las que pasó. Okay, sí. Y tener 2 personas. Sí. Ok. Bueno, Carlos Herrera Peralta pregunta ¿qué tanto influyen las herramientas ópticas en los conteos y si es mejor usar ambos? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo puedo Anita. opinar. Sí, nosotros siempre usamos ambos, pero como les dije, depende mucho de cada sitio. Hay sitios en donde no podríamos utilizar telescopio porque son herramientas mucho más pesadas. Y si vamos a hacer el censo a pie, como ocurre en nuestro caso, tenemos que llevar binoculares. Y telescopio se vuelve más complejo porque logísticamente es más difícil. Hay otros sitios en donde podemos manejarnos muy bien con telescopio y lo hacemos tanto con telescopio como con binoculares. En el Golfo hemos tenido siempre la precaución de no llevar los mejores equipos porque tenemos mucho temor de los piratas. Entonces, como conocemos también que estas cosas pueden ocurrir, hemos identificado un excelente equipo que no es tan costoso y que nos resuelve nuestros problemas bastante bien. Así es que, bueno, esperamos nunca tener que encontrarnos con estos piratas en el mar. También quería después, si es posible, opinar sobre lo de Fernando, porque él tenía una situación. Dale, Ana. Sí, pensé que tu pregunta era para Marcela, entonces adelante. ¿Tú quieres que hable ahorita sobre lo de Fernando? Sí, nena. Ya, ok.
Bueno, Fernando nos presentó una situación relacionada con sus sitios de muestreo que no es completamente similar, pero nos ha ocurrido especialmente en el estuario del río Chone, porque lastimosamente estos sitios, por aspectos relacionados con la sedimentación y la intensidad de la marea, los oleajes y los aguajes, están cambiando. Pero parece ser que en el caso de Fernando es un poco más extremo, porque sus sitios están muy influenciados por estos aspectos físicos, ¿no? Lo que puedo decirle es que en nuestro caso nosotros incluso hemos tenido que realizar los conteos durante varios días. Es decir, hay que tratar de respetar la unidad de muestreo. No sé si necesariamente el transecto es el mejor. Puede ser que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso tenemos rutas en donde empezamos y terminamos, pero obviamente no podemos hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esperamos las condiciones de marea más apropiadas. Incluso, en algunos casos tenemos que hacerlo en marea alta para poder acceder, porque si no, nos vamos a poder quedar varados. Y justamente ese creo que es el caso de Fernando, que tendría que jugar con el tema de las mareas y ver si podría respetar las unidades de muestreo, las rutas o los transectos, quizás haciendo el monitoreo en diferentes días, en diferentes momentos del día, dependiendo de las condiciones de marea que sean más óptimas. No sé si de alguna manera esto te ayuda, Fernando. Es una sugerencia. Sí, Ana, gracias por los comentarios. Sí, de hecho, los ecosistemas manglares son muy dinámicos y están sujetos además de la marea, como ya había mencionado, ¿no? a la sedimentación, donde se deposita sedimento y donde quedan canales que las embarcaciones pueden usar para desplazarse. Eso cambia todos los años. En esta que es la desembocadura del río Tumbes, está muy asociado con cuánto llovió en las partes altas de la cuenca, qué tan fluctuante es la marea baja y la marea alta. Y la verdad es que es impredecible. Yo recién estoy empezando a comprender cómo funciona esto y sí, a veces tenemos que entrar varias veces para poder completar, ¿no? La idea es al final, o sea, yo lo que decía era, yo cuando establecí digamos, la unidad de muestreo fue en unas condiciones X y lo que haría ahora sería ir y pensar no solo en cómo establecer la unidad de muestreo, sino cómo haré o haría para evaluarla en el futuro, ¿no? Y eso fue, digamos, un pagar el piso, como se dice, ¿no? El no haber considerado todos estos factores que afectan un ecosistema como manglar, que en el Perú hay poquísimo, solamente en las desembocaduras de los ríos Arumilla, Tumbes y navegables, me refiero. En Visa hay manglares, pero no es navegable. Y sí, gracias por las recomendaciones. Ok, vamos con nuestra última pregunta. Bueno, pero antes Sharon Montesino nos compartió un enlace donde podemos practicar la estimación de bandadas. Es bien interesante porque van saliendo las bandadas, te da un tiempito para que las estimes y luego te da el resultado. Entonces practiquen, úsenlo y si no, los frijoles que nos mostró Matt al principio, eso es una buena estrategia, más si consideramos la cantidad de frijoles que hay en nuestros países, eso es excelente. Y Mauricio Fuentes nos pregunta si hemos tenido experiencia de conteos utilizando drones y cómo nos ha resultado. ¿Alguien tiene experiencias con drones? Yo puedo compartir brevemente la mía, que fue no para hacer conteos directos, sino principalmente para localizar las bandadas, y una vez que las localizamos, en algunos casos hicimos transectas a distintas alturas para ver hasta qué nivel de disturbio se toleraba y demás, y después poder procesar esas imágenes, como mostraba en esa foto,
pero la dificultad que nos encontramos es que los falaropos en el agua, en un fondo gris, siendo ellos de plumaje claro, el brillo del sol, como que no nos resultó muy fácil hacer el procesamiento de las imágenes posteriores. Así que creo que es una herramienta que es valiosa, obviamente teniendo en cuenta también el disturbio que se puede generar y haciendo el balance, ¿no? Pero eso es lo que nosotros hicimos, para toma de imágenes para analizar después. Ok, gracias. Y muy vital lo que decís, como entender la altura a la que vemos que los bichitos no se van a perturbar mucho, porque si no, bueno, aunque Eduardo decía que a ti te funcionaba perturbarlos, tal vez en otros casos no es. Eduardo, estás pidiendo la palabra. Sí, Adelante. sí, gracias, Diana. Yo quisiera continuar con lo que estaban discutiendo con Fernando y Ana sobre las unidades. Nosotros también tenemos algunos problemas de esos, donde hay manglar en marismas nacionales, por ejemplo. Y bueno, no voy a solucionar el problema con mi intervención, pero lo que sí quiero poner, llamar su atención, es que creo que es una tarea pendiente para todos, hacer un protocolo de cómo censar cada unidad de muestreo en nuestros sitios, porque tanto el acceso también a veces no complicado, pero sí se necesita como, o sea, nosotros hacemos, cada equipo hace las mismas unidades de muestreo cada año, pero obviamente en algún momento nosotros ya no vamos a poder y alguien más los va a hacer, o algún momento alguien no va a poder ir a hacer eso en esas unidades y alguien más lo tiene que hacer. Entonces sería bien importante tener un protocolo, una descripción de cómo acceder a cada unidad de muestreo y desde dónde se puede dominar el área, etcétera, y hacerlo en qué condiciones de marea. Todo eso yo creo que cada unidad de muestreo, algunas son muy fáciles y otras sí tendría mucho sentido tener una descripción. Nada más era mi intervención, Diana. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muy buena idea, sobre todo pues considerando que otras personas van a poder hacer este conteo después y hacerlo pues sostenible en el tiempo. Daniel G. tiene levantada la mano y este sería el último aporte. Adelante, Daniel. Hola a todos, mi nombre es Daniel Gutiérrez, soy de Costa Rica. Bueno, yo vivo en una zona que se llama Malpaís, en la península de Nicoya. Quería hacer una consulta sobre el tema de hábitat, que bueno, no sé si entre al caso, pero qué tanto se ven en hábitats, digamos, rocosos, especies playeras en lugares de Centroamérica y Suramérica. Porque bueno, aquí donde vivo, hasta hace poco, bueno, un grupo de personas, formamos un grupo para conteos de aves en general y demás. No se ha hecho un enfoque todavía en aves playeras. Hasta ahorita estoy metiéndome un poquito con eso, junto con otros dos miembros de este grupo de Nicoya Península. Entonces, queremos comenzar más bien con un proyecto para el tema de la protección de estas, primero porque sí se ha visto bastante afectada a las playas por el tema del desarrollo turístico que ha habido. Entonces, sí, siento que sí ha disminuido la cantidad de aves. En donde vivo, justamente frente a mi casa, a ver si se ve por ahí, está este arrecife rocoso, que es el punto donde más o más he visto aves. Sí, la que más se ve es Calidris mirdilla. Pero lo que hemos llegado a contar son 70 especies, porque ya no sé qué hay, gente caminando con perros, gente y los perros andan sin correa persiguiéndolas, y tomaron esta área como un refugio. Esta zona siento que es más como una zona de paso en la migración, donde están unos días, pasan unas semanas y continúan, tanto al norte o al sur. Entonces, no sé, en otros lugares si tienen algún tipo de arrecifes así, donde donde se logren hacer conteos numerosos de playeras, o qué recomendaciones pueden darnos también para trabajar en todos estos temas de estas problemáticas y ya a futuro poder iniciar con el tema de conteos, ver si aumenta la cantidad de especies, etcétera. Por ahí sería.
Gracias, Daniel. ¿Alguien quiere responderle a Daniel? ¿Alguien que tenga hábitats similares? Ok, creo que no tenemos muchos. La verdad es que los hábitats se parecen más a lo que mostró Fernando hace un rato en algunos de nuestros países, y algunas pocas especies se asocian a estos, digamos, sitios rocosos, Daniel. Tal vez unas 3 o 4 especies, si me corrigen, las arenarias interpres y la calidris de rompientes, pero no sé si alguien más tenga otras ideas. Yo no he visto realmente grandes bandadas de estas especies que les estaba nombrando. Bueno, aquí en especies, al momento hemos contado como alrededor de 14 especies diferentes en estas rocas, pero igual en grupitos pequeños. Hay Willet, Wimbrel, entre otros. Se ven grupitos muy pequeños de calidris alba, pero igual son grupos pequeñitos los que se mueven. Sí, tal vez no es el hábitat más óptimo y tienes otros hábitats, digamos, con más oferta de alimentación o cosas así. Bueno, si alguien más tiene otra idea y me eche una mano. Creo que no hay muchos sitios como el que nos mostró Daniel. Eduardo. ¿Cuál es la pregunta? No entendí, Diana, perdón. Es que Daniel tiene un hábitat muy rocoso. Sí. Y entonces él pregunta si, siento yo, si es como normal tener tan pocas especies, si se pueden como conservar mejor los sitios. Entonces lo que yo le estoy diciendo es que estos sitios rocosos no tienen grandes bandadas como las que vimos allí. Sí, nosotros casi no tenemos, casi siempre son planicies lodosas, pero donde yo he andado así, pues nomás observando aves, ¿no? Pajareando, sí es muy difícil hacer los conteos por tanto hueco que hay, se pierden y a veces salen y sí son números muy pequeños en mi experiencia, mas sin embargo sí son elencos de especies muy diferentes de otros hábitats. Entonces, si quieren diversidad, o sea, sí sería importante monitorearlos. Bueno, chicos, se nos fue el tiempo más de lo que estábamos pensando. Quiero pedirles, quienes puedan, que prendan su cámara un momento y tomamos una foto de este evento y ya nos podemos ir cerrando. Ok. Oye, el Fernando apagó la cámara y ya, ok. Muy bien, va la primera foto. ¿Quién más va a prender la foto? Muy bien. Vamos con una. Permítanme un momento. Un momento. ¿Cómo se toman las fotos, a propósito? Nada, estoy haciendo... ¿Screenshot? Sí, señor. Captura de pantalla. Ah, captura de pantalla. Captura de pantalla. Yo pensé que había una forma de... Estoy screenteando. Bueno, ¿y quién más va a prender la foto? Nadie más, perdón, la cámara. Muy bien. Listo. Bueno, chicos, de verdad que es un gusto verlos. Tuvimos durante la jornada más o menos 60 personas entrando y saliendo. Y la idea, como les contábamos al principio, era compartir los tips de estimar bandadas porque es complejo, como lo vieron, y lo que necesitamos son varias herramientas en el momento de enfrentarnos a estas bandadas. Salva, ¿querés decir algo más? Bueno, pues a todos súper gracias. Yo creo que ha sido como algo realmente lindo poder compartir y ver todas las experiencias.
Así que yo creo que si tienen alguna idea que nos puedan, que creen que se necesita y que podemos implementar en los próximos meses, estamos en las puertas ya del otro mes, ya 2021, de hacer los conteos. Entonces la idea es como, ¿qué podemos, qué necesitamos? Ir como mejorando, fortaleciendo, y a lo mejor podemos compartirlo así como lo hemos hecho hoy a través de esta bandada, ¿no? Y pues, súper, yo creo que nos falta un poco la experiencia de México, cómo lo hacen. Necesitamos una presentación así. Entonces, gracias a todos y todas realmente. Gracias, Di. Yo me tuve que escapar un ratito, pero voy a verlo más completo cuando no te preocupes. No te preocupes que somos una bandada súper efectiva y cuando yo me desconecté, Gracias. alguien más estuvo allí. Muchas gracias de verdad. Muchos abrazos a todos.